Bienvenidos a una nueva charla. Continuamos con las meditaciones, que son extractos de las cartas Mahatma, que extrajo la señora Catherine Beachy y que le sirvieron a ella como meditaciones diarias. Hoy en día vamos a tener el gusto de escuchar la interpretación, los comentarios acerca del valor, que es una virtud que debemos desarrollar en nosotros y que hoy nos presenta nuestra querida hermana Rosalía Hamshers, a quien le agradezco que nos otorgue esta colaboración que, como en otras ocasiones, han resultado muy valiosas para todos nosotros. Así es que, adelante, querida Rosy, con tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Enrique. Queridos hermanos, buenas tardes, noches. Y bueno, pues como cada martes en nuestros estudios de las meditaciones diarias de los maestros de sabiduría, bueno, pues veremos en este mes de julio los días del 17 al 24, cuyas frases importantes, bueno, pues nos van a llevar a una profunda reflexión interior. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, vemos que aquí el día 17 nos dice lo siguiente. Un segundito, estoy moviendo la barrita. Dice así: el valor y la fidelidad, la veracidad y la sinceridad siempre atraen nuestra mirada. Y bueno, pues aquí vemos el significado de cada virtud. Aquí nos explica que el valor se refiere al coraje, que no solamente es físico, sino espiritual. El coraje de enfrentarnos a nosotros mismos, a los propios defectos, a los miedos internos. Quien tiene valor demuestra que su voluntad espiritual está activa, que no se deja dominar por las sombras internas. La fidelidad, bueno, pues nos dice que es ser leal a los principios eternos, a la verdad universal, más allá de dogmas, religiones o intereses personales. La fidelidad es vista como alineación con las leyes cósmicas, lo cual genera estabilidad y armonía en todos los planos. La veracidad se refiere a que, bueno, más bien no se refiere solo a decir la verdad, sino a vivirla. La verdad es uno de los nombres ocultos del Logos universal. Ser veraz significa reflejar, aunque sea en pequeña escala, el brillo del Logos. La mentira distorsiona los cuerpos sutiles, la verdad los armoniza. Y la sinceridad, bueno, pues es la transparencia del alma, la ausencia de máscaras. La sinceridad es un signo de pureza interna, de alguien que no oculta su luz ni su sombra, sino que se muestra como un caminante honesto, un aspirante sincero y virtuoso en el sendero. Y bueno, hermanos, pues podemos ver que esta profunda reflexión conlleva una carga profunda desde la visión teosófica. Los maestros de sabiduría, bueno, pues observan al alma humana no desde lo externo, es decir, por decir su posición social o palabras vacías en lo absoluto, sino desde la luz interior que cada individuo proyecta por su estado de conciencia. Y bueno, pues vamos a desglosarlo en un análisis un poquito más profundo. Cuando los maestros nos dicen que ciertas virtudes atraen su mirada, no es una mirada física, sino más bien una atención espiritual. En los mundos internos, ellos perciben las vibraciones, la luz y las cualidades de los aspirantes, como nos los ha dicho la maestra Blavatsky, tal como el valor, la fidelidad, la veracidad y la sinceridad, ¿verdad? Que son energías vivas que generan una emanación luminosa en el campo áurico del discípulo o del buscador y que es vital para los maestros. Ajá. Dice, esto lo comenta también el señor Charles Leadbeater,
Y bueno, esto significa que independientemente de que nos encontremos en la cima del conocimiento o en la más humilde posición, bueno, pues si cultivamos estas virtudes de modo genuino, altruista y sincero, bueno, pues nuestro campo vibratorio resonará en una frecuencia especial para ellos y de esta manera eso atrae la atención de los seres mucho más avanzados que son los maestros. Nos dice la maestra Blavatsky que desde el plano donde están ellos, los maestros de sabiduría, bueno, pues los discípulos, e inclusive hasta los que son aspirantes a discípulos, son observados y no por sus conocimientos solamente intelectuales o su sola apariencia, sino por el resplandor interno que proyectan estas cualidades. Cada acto de valor, cada pensamiento veraz, cada expresión sincera y cada fidelidad a lo superior en todos los aspectos, como el estudio, el servicio, el altruismo, fortalece ese hilo de luz que conecta al alma humana con los guardianes de la sabiduría, que son ellos. Por eso estas virtudes son como puentes vibratorios hacia los maestros y también son las llaves del corazón que abren las puertas de la percepción superior. Y bueno, pues aquí la frase del día 18 nos dice lo siguiente: valor, pues, todos vosotros los que queréis ser defensores de la única verdad divina. Seguid siendo intrépidos y confiados. Economizad vuestra fuerza moral sin malgastarla en pequeñeces, sino guardándola para las grandes ocasiones. Y bueno, pues observemos lo siguiente. El valor, pues bueno, pues todos vosotros lo que queréis ser defensores de la única verdad divina, pues nos refiere a esto que dice así. Defensores de la verdad, aquí no se habla de defender doctrinas, religiones o ideologías humanas, más bien se refiere a la verdad divina que es inmutable, una y está más allá de cualquier forma, palabra o escritura. Es una luz, es la luz una que subyace en toda manifestación. El valor a que ellos se refieren, bueno, pues tiene que ver con que el discípulo es llamado a la valentía interior, ¿verdad? ¿Verdad? A no temer a esa soledad, a resistir las críticas mundanas y sobre todo a mantenerse firme ante las pruebas invisibles que, bueno, nos atacan desde lo mental, ¿verdad? Emocional o astral. El valor es un fuego interno que mantiene viva la llama del alma a pesar de la oscuridad circundante. Y bueno, pues es un llamado interno. Solo aquellos que demuestran constancia, fuerza interior y amor a la verdad pueden ser escuderos de esa luz universal. Y no es un privilegio, sino un estado de conciencia conquistado. Y bueno, pues también aquí podemos ver que los maestros nos dicen que seguir siendo intrépidos y confiados. Es decir, intrépido se refiere a que sin temor al cambio debemos permanecer, ¿verdad? Sin temor a la autotransformación, porque en el camino teosófico las formas viejas se destruyen, las creencias se derrumban y el discípulo debe entrar en la noche oscura del alma muchas veces. Y bueno, pues la intrepidez es la cualidad que sostiene la marcha sin desfallecer. Al decirnos que debemos estar confiados, se refiere a que no es a la confianza ciega, sino una confianza basada en la visión interior, en saber que el sendero tiene un propósito superior y que cada obstáculo es una lección. Y quien confía, bueno, pues no duda de la ley, aunque la vida externa sea difícil o incomprensible. Esta es la actitud que mantiene abierta la corriente de comunicación con los maestros. El miedo la corta, la confianza la sostiene. Y bueno, pues aquí nos muestra el maestro KH
que la energía moral es limitada y un discípulo debe de aprender a administrarla con sabiduría. Por eso dice, economizad vuestra fuerza moral sin malgastarla en pequeñeces, sino guardándola para las grandes ocasiones. Y bueno, pues aquí nos detalla que las pequeñeces se refiere a las preocupaciones triviales, las luchas por orgullo, los conflictos de ego, porque todo eso consume nuestra energía como fugas en un recipiente. Y estas fugas debilitan, oscurecen la visión y retrasan nuestro avance. Entonces no tenemos que estar tan enfocados en esas pequeñeces, no darles tanta atención. Y bueno, pues las grandes ocasiones se refiere el maestro que son a las pruebas que son clave de la vida, ¿verdad? A los momentos donde decide seriamente tomar el camino en beneficio de la evolución. Son los momentos en que debemos enfrentar el dolor, la soledad, la injusticia o la tentación con dignidad. Ahí es donde deberemos invertir toda la fuerza interior acumulada. Los maestros enseñan a no dispersar nuestras energías, sino a cultivarlas y enfocarlas en el bien de la humanidad y el servicio y no desperdiciarlas. Y bueno, pues aquí en el día 19, el maestro Cache nos comenta que esta frase maravillosa de osar, querer, obrar y callar tiene una enseñanza extraordinaria, muy, muy profunda. Y bueno, pues definitivamente es el lema de ellos, ¿verdad? De los maestros, y como el de todo cabalista y ocultista. Y bueno, pues nos dice que la frase osar, querer, obrar y callar, bueno, pues es un lema fundamental en la teosofía y refleja los principios esenciales para el desarrollo espiritual y el trabajo oculto. Cada palabra tiene un significado profundo y vamos a empezar con osar, que representa el valor necesario para enfrentar los desafíos del camino espiritual, superar los miedos y avanzar hacia lo desconocido con determinación. Querer nos indica que se refiere a la voluntad firme y el deseo genuino de buscar la verdad por el conocimiento y la iluminación sin desviarse por distracciones externas. Obrar se refiere a la acción consciente y responsable, poniendo en práctica los principios espirituales y trabajando activamente por el progreso y el bienestar de la humanidad. Y callar, bueno, pues simboliza la discreción y el silencio, esenciales para proteger los conocimientos esotéricos que se refiere a la teosofía más elevada, ¿verdad? Y evitar que sean mal interpretados o utilizados de manera indebida. En conjunto, este lema guía a los cabalistas y ocultistas hacia una vida de disciplina, compromiso y respeto por los misterios espirituales. Y bueno, pues aquí vamos en el día 20, que nos dice así: tú ofreces tus servicios. Bien, estás deseoso de dedicar tiempo, incurrir en gastos, correr riesgos por nuestra causa. El bien es la causa de la humanidad, de la verdadera religión, de la educación, de la iluminación y de la elevación espiritual, desde luego. Necesita misioneros, devotos, agentes, incluso mártires quizás, pero no puede exigir de cualquier hombre que haga ninguna de estas cosas. Si él lo elige así, bien, bien para el mundo y para sí mismo. Maestro M. Y bueno, pues aquí es importante comentar que en conjunto nos dice la maestra Blavatsky que este lema, bueno, el que también vimos, tiene mucho que ver con esto porque guía a los cabelistas y ocultistas hacia una vida de disciplina, de compromiso y respeto por los misterios espirituales. Precisamente este lema que vimos en la anterior frase
yo siento que tiene mucho que ver con esta, como que están todas interconectadas, porque lema de osar, querer, obrar y callar establece una relación directa ante la acción y el silencio como pilares fundamentales del desarrollo espiritual y teosófico. Y bueno, pues esa conexión que yo quisiera hacer aquí una pausa, nos lleva a entender que la acción en el obrar es el medio por el cual se materializan los ideales espirituales y no basta con tener solamente valor, o sea, osar y voluntad, que es el querer, sino que es necesario actuar de manera consciente y responsable para transformar las aspiraciones en realidades. Nos lo dice la maestra Blavatsky. Cuando nos habla de obrar, nos implica trabajar activamente en el propio crecimiento espiritual y en el servicio a los demás, siguiendo los principios de la verdad y la rectitud. Cuando nos habla, por ejemplo, del silencio, de callar, complementa esa acción al proteger todos los conocimientos adquiridos y evitar que sean malinterpretados o utilizados de manera inapropiada. En teosofía, dice la maestra Blavatsky igualmente, que el silencio también ayuda mucho y simboliza esa introspección y la conexión con nuestro yo superior, con nuestro yo interno, permitiendo que de esta forma las acciones sean guiadas con la sabiduría y no por impulsos externos. Además, nos menciona también la maestra Blavatsky que el silencio es una forma de respeto hacia los misterios espirituales y hacia el proceso de aprendizaje de otros. En conjunto, todo este lema nos enseña que la acción debe de ser realizada con discreción y propósito, ¿verdad? Mientras que el silencio asegura que el conocimiento y las acciones sean preservadas y utilizadas de manera adecuada. Ambos son esenciales para ese equilibrio y el desarrollo en el camino espiritual. Y aquí precisamente en esta frase que acabamos de ver respecto a todo este bien que incurre todo por causa de los maestros, bueno, pues teosóficamente nos dicen estas frases que efectivamente hacen referencia al compromiso altruista y desinteresado que se espera de quienes se dedican al camino espiritual y al servicio de la humanidad. Y por ejemplo, aquí podemos ver, reflexionar, podemos más bien reflexionar al respecto de lo siguiente. Decimos, tú ofreces tus servicios, ¿verdad? Aquí dice el maestro, tú ofreces tus servicios. Y bueno, pues esto destaca la importancia de la disposición voluntaria para contribuir al bienestar colectivo, ¿verdad? En el contexto teosófico, ofrecer servicios, bueno, pues implica trabajar por la causa de la verdad, la fraternidad universal y el progreso espiritual de la humanidad. También el maestro aquí nos comenta una frase que dice, ¿estás deseoso de dedicar tiempo, incurrir en gastos, correr riesgos por nuestra causa? Y bueno, pues esto se refiere a ese sacrificio personal que el buscador está dispuesto a hacer por una causa mayor. Nuestra causa, bueno, sabemos que alude a los ideales teosóficos, ¿verdad? De educación espiritual y la búsqueda de la verdad. El dedicar tiempo, recursos y asumir riesgos, bueno, pues muestra un compromiso muy profundo con el propósito de elevar la conciencia humana. Y bueno, pues esa causa, con mayúsculas, la que los maestros nos dicen de una manera muy, en cierta forma, muy fuerte, porque esa causa de los maestros, es la causa de la humanidad, de la verdadera religión, de la educación y de la elevación espiritual, desde luego, para todos. Entonces, aquí se nos define esa naturaleza de la causa que no es una religión específica ni un dogma, sino la búsqueda de la verdad universal, la educación espiritual y pues el desarrollo de todos los seres a través del estudio y del altruismo.
Es una causa que trasciende fronteras, credos, culturas, enfocándose en el desarrollo espiritual y moral de la humanidad como un todo. Y bueno, pues en resumen, hermanos, estas frases que estamos viendo en esta frase resaltan ese ideal teosófico de trabajar siempre muy desinteresadamente por el bienestar de todos, promoviendo la verdad, la educación y la elevación espiritual. Y es un llamado a la acción altruista y comprometida, guiada por principios universales y espirituales que siempre han existido, siempre son y siempre han sido. Teosóficamente, este texto se refiere al llamado voluntario y consciente que se hace a los individuos para dedicarse al servicio de una causa espiritual y universal. Y bueno, pues el hecho de mencionarnos que el bien necesita misioneros, devotos, agentes, incluso mártires, quizás como lo vemos aquí, bueno, pues alude a la necesidad de personas comprometidas que trabajen activamente por la causa de la humanidad, la verdad y pues el desarrollo espiritual. Y podríamos añadir lo siguiente. Los misioneros son quienes difunden los principios espirituales. Los devotos son aquellos que se entregan con fervor a la causa. Los agentes son los que actúan en el mundo para promover el cambio. Y los mártires son quienes están dispuestos a sacrificarse por el bienestar colectivo y los ideales superiores. Pero no puede exigir de cualquier hombre que se haga uno de ellos. Bueno, pues este fragmento subraya que el compromiso con la causa espiritual debe de ser completamente voluntario. No se puede imponer ni exigir, ya que el verdadero servicio espiritual surge del libre albedrío y de una elección consciente e individual basada en el amor y la comprensión de los ideales universales. Y como dicen los maestros, si él lo elige así, bien, bien para el mundo y para sí mismo. Aquí se reconoce que la decisión de dedicarse a la causa beneficia tanto al individuo como al mundo. Para el individuo representa un camino de crecimiento y realización personal. Para el mundo es una contribución al progreso colectivo y la elevación de la conciencia global. Y bueno, hermanos, pues en esencia yo considero que el texto refleja el principio, teosófico de que el servicio espiritual debe de ser una elección libre y desinteresada, guiada por el deseo de contribuir al bienestar de la humanidad y que conlleva al propio desarrollo espiritual. Porque nosotros al ayudar a que se desarrolle ese trabajo en toda la humanidad, estamos desarrollando también el nuestro. Aunque obviamente olvidarnos totalmente de estar buscando nuestro desarrollo, enfocarnos más bien en el desarrollo de los demás. Y bueno, pues es un llamado a actuar desde el corazón y la voluntad, sin imposiciones ni expectativas externas. Y bueno, pues en la frase del día 21 nos dice así: el hecho es que hasta la última y suprema iniciación, a cada chela, incluso hasta algunos adeptos, se les abandona a sus propios recursos y consejos. Hemos de liberar nuestras propias batallas y el adagio familiar, el adepto se hace, no se le hace, es literalmente cierto. Y bueno, hermanos, pues yo considero que este pasaje tiene una enseñanza teosófica muy profunda por pues el mencionar que hasta la última y suprema iniciación, bueno, pues nos alude a las enseñanzas teosóficas de que las iniciaciones, simbolizan esos peldaños de la evolución espiritual, que son procesos internos mediante los cuales la conciencia humana se expande progresivamente hacia niveles superiores. Y teosóficamente, la maestra Blavatsky dice que hay varias iniciaciones, pero solo en la última el ser humano logra la completa identificación con su yo superior o mónada, superando toda ilusión,
todo maya. Y hasta llegar a ese punto, bueno, pues el discípulo debe de probarse constantemente a sí mismo. Y al decir se les abandona a sus propios recursos y consejos, bueno, esto no significa un abandono literal, ¿verdad? Sino que el maestro espiritual o la jerarquía oculta se retira conscientemente para probar la fuerza interior del discípulo. Simboliza también la autonomía del alma, ¿verdad? En el camino oculto. El verdadero progreso solo se logra cuando el aspirante actúa desde su propia luz interior, sin depender de la guía externa. Recordemos, hermanos, que el sendero somos nosotros mismos. Ajá. Y bueno, pues la ley de karma también actúa aquí. Cada quien debe enfrentar las pruebas que se presentan por su propio desarrollo y karma personal. En la frase de hemos liberar nuestras propias batallas, bueno, pues la alegoría aquí es muy clara, ¿verdad? Ya que el camino del discipulado, bueno, pues es solitario porque el trabajo esencial es con uno mismo, enfrentando pasiones, ilusiones, deseos y miedos. Y bueno, pues es una guerra interna donde el enemigo es la personalidad interior y el premio, bueno, pues es la liberación del alma. Igualmente en la frase de el adepto se hace, no se hace, bueno, pues nos recuerda lo que es esencial en la sabiduría teosófica y es que nadie puede otorgar la maestría espiritual. No hay favores ni concesiones. El adeptado se conquista mediante méritos propios, disciplina, autocontrol, servicio y sacrificio. Y como dice la maestra Blavatsky, no hay corona sin triunfo, ¿verdad? El maestro puede señalar el camino, pero el discípulo debe de recorrerlo solo. Es una confirmación del principio universal de autorrealización, como lo dice en la doctrina secreta. Y bueno, pues este mensaje, hermanos, enseña que el progreso espiritual es un acto profundamente individual. Aunque existan maestros y jerarquías espirituales, nadie puede recorrer el camino por nosotros. Ajá. El poder y la divinidad están dentro de nosotros y la verdadera maestría se logra a través de la autosuperación consciente. Y es una invitación a la responsabilidad espiritual total. Cada alma es su propia luz, su propio maestro. Y bueno, obviamente todo esto que hablamos es obviamente para los discípulos que están muy avanzados y creo que nosotros en nuestra pequeña escalita podemos hacer un esfuerzo y poner un poquito, un granito de arena en estas como prácticas de hormiguitas, por decir, ¿no? Todavía nos falta mucho que recorrer. Imagínense en los estados donde tienen que pasar esos grandes discípulos, ¿no? Y bueno, pues podríamos aquí hacer una pausa y ver lo que el maestro M nos dice en las cartas Mahatmas. Bueno, pues el maestro M es muy claro en sus cartas y dice así, no ayudamos a los perezosos, a quien no lucha, no se le da nada. Él constantemente repite que el discípulo debe transformarse a sí mismo porque el trabajo espiritual es un combate personal contra la ilusión del yo inferior. En la carta 10, igualmente, el maestro M nos dice, nosotros mostramos el camino. El mérito pertenece a quien lo recorre. Esto coincide directamente con el adagio, el adepto se hace, no se le hace. Los maestros dan dirección, pero el trabajo lo hace el discípulo desde su interior. Y bueno, pues el maestro Akache nos subraya que la autonomía del chela y también habla sobre cómo incluso bajo la guía de los maestros el discípulo es constantemente probado sin intervención externa. Hay una carta famosa del maestro Akache que dice, nosotros no podemos ni debemos interferir con el karma del discípulo. Y esto es crucial, hermanos. No se facilita el progreso mediante intervención externa porque cada uno debe liberar sus propias batallas. El crecimiento es auténtico solo si es autoinducido. E igualmente, las enseñanzas se dan,
pero su uso y aplicación depende de ustedes. Y bueno, aquí la maestra Blavatsky, en La voz del silencio y la doctrina secreta, lo resume magistralmente en La voz del silencio, diciendo así: el discípulo es su propio redentor. Ella explica que los maestros no salvan a nadie, simplemente transmiten conocimiento a quien demuestra ser digno, y solo mediante esfuerzo individual uno logra la iluminación. En la doctrina secreta, Blavatsky recalca el principio: ayúdate a ti mismo y los poderes ocultos te asistirán. Y concluyendo, hermanos, hay 3 puntos esenciales. El maestro M nos da una enseñanza clave, que es mostrar el cambio, pero no cargar al discípulo. El chela debe luchar sus propias batallas. Y el maestro KH nos explica claramente: no interferir con el karma. El discípulo se forja a sí mismo y no se le hace adepto, él se hace. Y la maestra Blavatsky nos enseña que la autorredención, o sea, el esfuerzo propio, es lo que ella dice que es la maestría interior a través del autoesfuerzo. Y bueno, pues por tanto, todo esto nos lleva a la conclusión, que es que la autorresponsabilidad espiritual, que es ley fundamental para los maestros, bueno, pues obviamente ahí no hay atajos sin disciplina y sin transformación interior. Nadie puede llamarse discípulo verdadero si no es así. Y bueno, aquí en el día 22 nos habla de que el reino de los cielos ha de ganarse por la fuerza. Dicen los místicos cristianos: no es sino a mano armada y dispuestos a vencer o a perecer como el místico moderno puede esperar conseguir su propósito. Y bueno, pues aquí vemos algo importante que dice así: el reino de los cielos ha de ganarse por la fuerza. ¿A qué se refiere? Bueno, pues no habla de violencia externa, ¿verdad?, sino de fuerza interior. No es un lugar físico, sino el estado de conciencia superior, la unión con el yo superior o el acceso a niveles más elevados de conciencia. Por la fuerza, bueno, pues significa la conquista consciente del yo inferior mediante la voluntad firme, control de pasiones, disciplina mental y espiritual. Y la maestra Blavatsky nos explica que el cielo es el símbolo del estado de conciencia iluminado del alma, y la fuerza simboliza el poder de la voluntad espiritual, sin la cual no se puede alcanzar. A mano armada, bueno, pues significa que el alma debe equiparse con estas virtudes para combatir contra las ilusiones de Maya, las pasiones personales, la ignorancia y los engaños del ego. Esto está muy relacionado con la idea oriental de la guerra santa interna o el combate oculto. Y dice: vencer o perecer. Es una enseñanza teosófica esencial. No hay neutralidad en el camino espiritual. El aspirante debe de superar su propia naturaleza inferior o fracasar y comenzar de nuevo en otra vida o ciclo. El perecer aquí es morir a la vida inferior, al egoísmo y a la ignorancia, para renacer espiritualmente. Es el proceso de muerte y renacimiento consciente que permite al discípulo alcanzar el estado de adepto. Y aquí menciona igualmente la maestra Blavatsky el mismo simbolismo con respecto a la batalla del Kurukshetra, ¿verdad?, del Bhagavad Gita, símbolo de combate interior del discípulo. Y bueno, pues aquí vemos el día 23, que nos dice así esta frase: aquellos que han tenido a su cuidado a la humanidad a lo largo de las centurias de este ciclo han visto constantemente repetirse los detalles de la lucha a muerte entre la verdad y el error. Algunos de vosotros, hermanos, estáis heridos ahora en vuestro honor,
y en vuestros bolsillos solamente. Pero los que sostuvieron la antorcha en la generación precedente pagaron por su conocimiento con sus vidas. Y bueno, hermanos, pues este mensaje encierra una enseñanza de gran relevancia teosófica y nos dice lo siguiente. Aquellos que han tenido a su cuidado a la humanidad, bueno, pues sabemos que se refiere a la jerarquía oculta, ¿verdad? Los maestros de sabiduría, también conocidos como guardianes de la humanidad. Según la teosofía, estos seres superiores trabajan de modo oculto desde milenios, guiando el progreso espiritual y moral del mundo. Son los Mahatmas, Arhats, Bodhisattvas, los portadores de la antorcha del conocimiento eterno. La humanidad no está sola. Siempre ha existido un linaje oculto de sabios que orientan su evolución. Y bueno, pues aquí referente a la lucha a muerte entre la verdad y el error, bueno, pues es la eterna batalla entre el conocimiento superior, que es la verdad, y las ilusiones materiales y el dogma, que es el error. En términos teosóficos, es la guerra entre la luz del espíritu y las sombras de la materia. Esta lucha se repite cíclicamente porque el materialismo y la ignorancia siempre intentan sofocar las llamas de la sabiduría. Y eso en todos los tiempos, hermanos, en todos los tiempos. La maestra Blavatsky en la doctrina secreta lo llama la lucha entre el espíritu que asciende y la materia que arrastra hacia abajo. Heridos en vuestro honor o en vuestros bolsillos, bueno, pues aquí nos señala que es un grado leve de sacrificio. Los discípulos actuales pueden enfrentar calumnias, rechazo social o pérdidas materiales, pero su vida física generalmente no está en juego. Esto alude al precio menor que muchos deben pagar por seguir la senda oculta en la era moderna. Hermanos, pues el conocimiento espiritual es un legado sagrado, custodiado y defendido a lo largo de los siglos con sacrificio personal extremo. Ajá. Cada generación debe defender la antorcha, ¿verdad? Como dicen los maestros, aunque los sacrificios pueden variar. Antes fue la vida, ahora puede ser el honor, el prestigio, la comodidad material. La lucha entre verdad y error nunca cesa. Es parte del proceso evolutivo de la humanidad, así nos lo dice la maestra Blavatsky. Y todo progreso espiritual verdadero implica pues un sacrificio. El conocimiento teosófico ha sido custodiado por una cadena ininterrumpida de almas valientes que lo han defendido contra el error y la ignorancia, pagando a veces el máximo precio. Ajá. Y cada aspirante espiritual, aunque hoy quizás no arriesgue su vida, debe estar dispuesto a sacrificar parte de su ego, ¿verdad? Comodidad, reputación, para en realidad ser digno de esa antorcha eterna que es esa sabiduría. Y bueno, pues aquí dice, pagaron con sus vidas. Los iniciados y mensajeros anteriores como Giordano Bruno, Hipatía de Alejandría, Paracelso, los místicos gnósticos, etcétera, fueron perseguidos hasta la muerte. La antorcha del conocimiento, símbolo de la luz eterna de la sabiduría, ha sido transmitida con sangre y sacrificio. La muerte física en las generaciones pasadas es una expresión del precio kármico y del compromiso absoluto con la verdad. Y bueno, pues unos ejemplos que la maestra Blavatsky nos menciona directamente fueron Hipatía de Alejandría del siglo V, y la menciona como, la maestra Blavatsky siempre la menciona con un gran respeto en Isis sin velo como una mártir de la sabiduría antigua. Hipatía fue una iniciada neoplatónica asesinada brutalmente por fanáticos religiosos por enseñar ciencia, filosofía y misticismo griego. También la maestra Blavatsky la llama un símbolo de la destrucción del conocimiento esotérico en Occidente. Y bueno, pues respecto a Giordano Bruno, pues Blavatsky menciona a Giordano Bruno como un hermano de la luz, conocedor de doctrinas de sabiduría muy elevada orientales y que pues sabemos que fue quemado vivo por la Inquisición
por sostener ideas como la pluralidad de mundos habitados, la divinidad interior del ser humano y la unidad del todo. Y bueno, pues en la doctrina secreta la maestra Blavatsky lo reconoce como un iniciado que murió por proclamar verdades prohibidas. Respecto a los gnósticos, bueno, pues la maestra Blavatsky defendía la gnosis primitiva, que era la sabiduría interna, la sabiduría interior, destruida por el ascenso del dogma religioso, ¿verdad? Menciona cómo los gnósticos primitivos fueron exterminados y perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo porque enseñaban la divinidad interna, la reencarnación y la sabiduría esotérica sobre los planos de existencia. Igualmente, Paracelso fue un médico alquimista y ocultista europeo que fue perseguido y expulsado de universidades por desafiar la medicina oficial y por practicar curación basada en conocimientos ocultos. La maestra Blavatsky lo cita como hijo del conocimiento oculto. Y bueno, pues los templarios de la Edad Media fueron exterminados en la Cruzada Albigense por sostener doctrinas similares a las enseñanzas orientales sobre la reencarnación y la pureza espiritual. Algunos de ellos, como el gran maestre Jacques de Molay, según Blavatsky, guardaban enseñanzas secretas orientales y fueron quemados en la hoguera bajo acusaciones falsas. La maestra Blavatsky también nos decía que había un significado para el discípulo moderno, y es que en épocas más tolerantes como en el siglo XIX y aún más hoy, bueno, pues el precio del conocimiento ya no siempre es la vida física, ¿verdad? Sino las calumnias públicas, el aislamiento social, la pérdida material y sobre todo, bueno, pues la lucha interna contra uno mismo. Ella también lo vivió, no la llevaron a la hoguera, pero bueno, la atacaron terrible, ¿no? Obviamente, porque pues la gente que ignora verdades universales y las desconoce, pues no se atreve a conocerlas por mil cuestiones dogmáticas, ¿verdad? Pero bueno, pues el principio de sacrificio sigue vigente porque sostener la verdad siempre cuesta algo en el mundo material, tal como lo dijo la maestra Blavatsky. Y bueno, aquí en la última, que es la última frase del día 24, dice así: el que se preocupa de la opinión de la multitud nunca se elevará sobre la muchedumbre. Y pues aquí, al respecto de esta frase, la maestra Blavatsky llamaba el mundo de las sombras al preocuparse por la opinión de los demás, ya que es encadenarse al mundo fenoménico. Así lo decía textualmente la maestra Blavatsky. Y en Teosofía, según Krishnamurti, la muchedumbre representa la conciencia colectiva aún atrapada en las ilusiones materiales mayávicas, o sea, en los deseos y en el ego inferior, perdón. El discípulo verdadero, según los maestros de sabiduría, debe de desarrollar libertad interior, ajá, actuar según su conciencia superior, o sea, el yo superior o manas iluminado, y no según la aprobación o rechazo externo, es decir, con autonomía espiritual. Ajá. Vemos, por tanto, que la muchedumbre pues alude a la masa inconsciente atrapada en ilusiones y convencionalismos, no nada más personas que estén de fuera, que también nos llegan a afectar, pero muchas veces son nuestras mismas ideas que son totalmente erróneas. Ajá. Y bueno, hermanos, pues aquí dice la maestra Blavatsky también, nos está recalcando en La Voz del Silencio, en lo que dice aquí, que es: no sigas a nadie, ni siquiera a tu propio orgullo. Si uno busca la aceptación externa, se condena a la mediocridad espiritual, nunca alcanzará la autorrealización. Romper con la influencia que en Teosofía nos habla de la corriente de pensamiento colectivo, el egregor de la ignorancia, que mantiene a la mayoría sumida en materialismo y conformismo, como les decía anteriormente. Quien se preocupa por lo que dirán
queda atrapado en esa corriente y no puede ascender a la corriente espiritual superior. Y por último, la ley del discipulado, es decir, la valentía espiritual. Para aspirar al discipulado se debe estar dispuesto a ser incomprendido, criticado y aislado por la muchedumbre. Trabajo titánico, ¿verdad, hermanos? En las cartas de los Mahatmas, el maestro M le dice a Sinet, el discípulo verdadero trabaja en silencio, sin esperar aprobación ni temor al reproche. Y para concluir, hermanos, Annie Besant nos dice lo siguiente. Procurarse por la opinión ajena es atarnos al mundo ilusorio y retrasar la evolución del alma. Elevarse es liberarse del ego y del condicionamiento social para acceder a la sabiduría interna. El verdadero discípulo vive para la verdad espiritual, no para el reconocimiento externo. Y añade igualmente lo siguiente. Desde la visión teosófica, el sendero oculto es para quienes tienen el coraje de caminar contra la corriente, indiferentes al juicio superficial de la masa. El crecimiento interior exige desapego total de la aprobación externa. Y bueno, hermanos, pues aquí termino mi exposición, que les comparto con mucho cariño a todos. Paz a todos los seres, que todos los seres sean felices y muchas gracias por escucharme. Gracias, hermanos. Al contrario, gracias a ti, querida Rosy. Quiero agradecerte por el esfuerzo. Presentaste un magnífico trabajo, extraordinaria, tu manera de presentarlo, de elaborarlo también, desde luego, y te lo agradezco a nombre de la Logia Blavatsky, que somos todos los simpatizantes y los miembros de la misma. Te agradezco tu esfuerzo, te lo reconozco, y bueno, Gracias. Con explicaciones muy claras, enriquecidas por textos de otras fuentes que se acomodan perfectamente, que tienen que ver exactamente con las enseñanzas de las indicaciones o instrucciones que dieron los maestros a Sinet y a otros, no solamente a Sinet, ¿no? Pero en este caso todas fueron dirigidas para el señor Sinet. Y entonces, pues te felicito, Rosy, y te agradezco. Te agradezco como siempre tu esfuerzo, tu colaboración. Vamos al número 21, por favor. Grande. Se trata de aclarar un término que quizá en la traducción que tú tienes se escribió de otra manera, ¿no? Y es que el contexto nos lleva a comprender que no es el término apropiado. Dice, el hecho es que hasta la última y suprema iniciación, a cada chela, incluso hasta algunos adeptos, se les abandona sus propios recursos y consejos. Aquí dice, hemos de liberar nuestras propias batallas, etcétera. El término liberar, en el libro que yo tengo, dice librar. Y librar en este contexto quiere decir realizar una batalla, ¿sí? Es decir, entrar a una batalla. Librarla quiere decir entrar a una batalla. Y entonces por eso los maestros dicen que incluso ellos libran sus propias batallas, es decir, tienen que luchar contra cuestiones que les atañen al nivel en que se encuentran ellos, ¿no? Y esto tiene sentido porque en el número 22, si quieres pasarlo, Ahí está, claro. dice aquí, el reino de los cielos ha de ganarse por la fuerza, es decir, se ha de conquistar, dice, a mano armada, Exacto. ¿sí? Es decir, hay que luchar, entrar a una lucha, a una batalla, ¿sí? Y esa es la lucha con la personalidad, ¿no? Eso entendemos, con la materia y demás. Entonces, esa es la aclaración que yo quería hacer nada más al respecto, porque liberar, pues es otra cosa, ¿sí? Es liberarse, por ejemplo,
de las ataduras, pero para eso hay que librar una batalla, ¿sí? Exacto. ¿Sí? Sí, yo pensé Liberarse, lo mismo que tú. Le di ¿sí? la idea más, aunque está escrito ¿Sí? liberar, yo me quedé con la idea de librar. Me Sí, concentré más en librar, ya no le puse atención y lo copié tal como estaba en el librito. sí. Inclusive, por ejemplo, el reino de los cielos ha de ganarse por la fuerza. También lo he escuchado que se dice se toma por sorpresa. Lo he escuchado Ah, así. Pero bueno, pues es lo mismo, ¿no? claro. Bueno, muy bien. Pues una vez hecha la aclaración y espero que sea útil para todos, eh, pues reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento por el gran trabajo que hiciste. Sí, buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias, Rosy, por esta extraordinaria presentación. Tengo una pregunta abordando el tema de la prueba, de donde se prueba, eh, bueno, donde nos prueban, donde mi pregunta es, ¿quién es el que nos prueba? ¿Es uno mismo que se prueba a sí mismo? Pensando, por ejemplo, en el caso bíblico, este donde Cristo también es probado, o es la divinidad, o es el gran espíritu, o quién es el que nos prueba. Bueno, yo considero que no hay maestro más grande que el que está dentro de uno mismo. Y ese es el que se va a ir desarrollando a través de cada encarnación, a través de cada experiencia. Y yo creo que esos problemas o adversidades, obstáculos, como dicen, yo siempre les cambio un poco el nombre como oportunidades. Y en realidad ningún maestro me está poniendo la prueba. Esas pruebas vienen de la vida para que yo me fortalezca. No es que el maestro a lo mejor me diga, quiero que tú saltes y si saltas bien, entonces te voy a aprobar. Él no me la pone, la vida me la pone. Yo tengo que fortalecerme. Mi ser interno se tiene que fortalecer ante toda la adversidad, porque las pruebas son individuales. Los maestros simplemente han alcanzado eso porque ellos lograron hacerlo, pero nadie les ayudó. Es algo que tenemos que hacer nosotros mismos. No quiere decir que no dejen de amarnos, ellos están presentes y lo que más desean en su interior es de que nosotros lo logremos. Si no lo logramos, bueno, pues eh, habrá más y más momentos, hasta pasaremos por más piedritas, pero llegará el momento en que nosotros tendremos que hacerlo por nosotros mismos. Somos los únicos que podemos hacerlo. Las pruebas vendrán y la divinidad simplemente, la divinidad es ahora sí que no un señor, ni una persona, ni un ser antropomórfico que esté viéndonos, pero en lo absoluto. La vida una lo está en todo y esa vida una infinita pues está dentro de mí y es la fuerza que de la que yo tomaré para pasar esa prueba. Pero yo creo, yo según pienso ahorita, Enrique, que nos dé su opinión, pienso que la fuerza interna es de nuestra mona, de nuestro ser divino interno, porque la divinidad somos nosotros mismos y nosotros tenemos que pasarlo porque es algo para que nos ayude a evolucionar, a crecer y cada que evolucionemos, ese paso es un paso para la humanidad. El hecho de que una personita llegue a algo es un avance para la humanidad, porque igual que los maestros, pues ahora ellos pasaron por lo que nosotros pasamos y ahora ellos son grandes bienhechores para la humanidad. Entonces, pues ese es nuestro deber, seguir trabajando para ser útiles a los demás, ser útiles a la humanidad. Eso es lo que yo te puedo opinar con mi humilde opinión. Y pues si Enrique nos da su opinión, me encantaría conocerla. Eh, Gracias, Angie. sí, Gracias, gracias. Rosy. Gracias, Rosy. En este caso, eh, sí, es uno mismo el que se somete al juicio de su propia conciencia. Es eso. El ejemplo claro lo tenemos en el momento del ayuno de 40 días del Señor Jesucristo, cuando el diablo lo tienta, ¿sí? Ese diablo no es otra cosa más que, como lo expliqué en la sesión de la vida de Cristo, son el egoísmo, la vanidad, el orgullo, el deseo de poder, de dominio sobre los demás, los celos
y todo lo negativo de nuestra personalidad se pone en guardia y lucha porque quiere seguir reinando sobre ese ser humano que se está liberando y que ya quiere abandonar todos esos aspectos de su personalidad. Pero como dije antes, ya en el estado de conciencia en el que se encuentra este ser humano, pues está bien armado, está bien equipado para poder vencer a esas tentaciones. Y entonces toda esa batalla es dentro del ser humano mismo, no es luchar contra otros, sino que es únicamente la batalla con uno mismo. Puse el ejemplo de las personas que luchan contra la obesidad y que las tentaciones de comer el pastelito, de comer demasiado o todo lo que se comía antes de empezar a practicar una nueva dieta para su beneficio, siempre están las tentaciones ahí a la mano, ¿no? Entonces, la lucha es interna entre el ser superior y el ser inferior o la personalidad. A eso se refiere. Podría comentar también, Enrique, que algo parecido también el señor Buda lo vivió debajo del árbol Bodhi, porque todo mundo, algunas personas que no conocían su vida decían, híjole, entonces Mara mandó a todo su ejército y llegaron, pero es que no eran externas, era de su interior. Las luchas son interiores, todo está ahí. Cuando el discípulo empieza a manifestar su espiritualidad, en ese momento afloran también los defectos, juntamente con lo espiritual, ¿sí? Porque esas son las pruebas, son lo más terrible, ¿no? Lo más terrible del hombre terrenal, surge ahí y tiene que aplacarlo, tiene que acabar con ello de una vez y para siempre. Eso es lo que representa esta enseñanza simbólicamente. Ok, entonces al final pues serían estos obstáculos maestros también. Sí, muy fuertes, tremendamente fuertes. En la medida que el hombre va adquiriendo mayor poder, también las fuerzas del mal o las fuerzas contrarias también se manifiestan con mayor poder, con mayor fuerza. Entonces, la lucha es titánica y esa muerte, una de las dos fuerzas tiene que prevalecer y en términos generales siempre prevalece la fuerza de la luz, la fuerza de lo bueno, de la buena ley en este caso. Ok, me queda muy claro ya esta frase de librar las batallas. Okay. Muchas gracias, Enrique. Librar las batallas para vencer y vencer, por supuesto. Un abrazo. Claro. Gracias. Quiero felicitar a Rosy por su brillante exposición, también la del sábado. Pues muchas gracias, Rosy, y te felicito y por tu gran deseos de estudiar, pero más que nada de compartirnos tus conocimientos. Gracias a todos.